¿Ah? Curso equivocado. Sí, tranqui, estamos todos en la misma. Ya, entonces, eh, pizarra. Pizarra. Entonces, mire, les voy a hacer una pregunta. A ver, pues ya va para empezar recién a despertarnos, una preguntita. Em, ¿Le parece que el 3 divida el 3? Pregunta para todos. Sí, no, ¿por qué? Súper simple. ¿Por qué no puedo ver el chat? A ver, calmado. Calmación. Ahí está. Ah, ya veo puro sí. Ya, pues sí, está bien. ¿Por qué? Pero ¿por qué sí? ¿Qué cree usted? ¿Por qué sí? Anotémoslo por aquí abajito. Es súper simple la idea. Exactamente, muy bien, esa es la respuesta. El 3 es igual al 3 por 1, ¿cierto? Existe un número, que lo vamos a marcar acá con rojo, que hace esa gracia, ¿cierto? Que en este caso es el 1. Ya, perfecto. Entonces, en general, ¿no es cierto? Hay ciertas propiedades con la división que me imagino que vieron con el profesor Sebastián. Eh, que por ejemplo, no sé, po, n divide a n, ¿no? Esa es una cosa muy simple. N divide a menos n. ¿Sí? Esas cosas son claras para todos, ¿o no? ¿Qué más les puedo preguntar? Así como, no sé, ejercicio. O pregunta. Pregunta al aire, así como a ver si me pueden responder esto. ¿El 1 divide al 0? Pregunta. ¿Será que el 1 divide al 0? Pregúntese aquello. ¿El 1 divide al 0? Vamos, estas preguntas son para calentar motores, ¿ah? Ahí vamos. Según la definición, sí. Ya, ¿por qué sí? ¿Cuál es la razón de por qué sí? Que es muy parecida a la anterior, pues, ¿no es cierto? Cuénteme. Existe un K tal que sí, pues eso es, pues. ¿Y el K cuál es? El cero, precisamente. Esto sí sí, muy bien. Matías Barcos. Muy bien. Precisamente la respuesta es sí, porque el cero se puede escribir como uno por cero. De nuevo, existe un entero, que de nuevo lo vamos a marcar con rojo, que de hecho es el mismo cero, ¿no? ¿Qué hace esa gracia? ¿Ya? ¿Habrán visto? No sé si lo habrán visto con el profesor, que hay algo que estamos usando acá. Ya estoy más despierto. Hay algo hay algo que estamos usando, que no sé si lo vieron, y que se lo necesito que lo veamos en este momento porque lo acabamos de usar, que es que si tú tienes, por ejemplo, el número 5 y lo multiplicas por cero, eso te da cero. ¿Por qué? La pregunta es ¿por qué? Pregunta para todos. ¿Por qué 5 por cero es cero? ¿Lo vieron eso o no lo vieron? Cuénteme. Por propiedad de anillo. ¿Cómo es eso? ¿Alguna respuesta a la gente que no opina nada? Estamos ahí cabeceando la almohada. Me imagino así todos acostaditos. Z es un anillo y estamos en Z. Ya, sí, está bien, pero no es... mm. Es que aún así, por ser un anillo, igual tiene una razón de ser, po, ¿cachai? Hay una razón que es bien concreta, porque 5 por cero es cero.
o 6 por 0, o 7 por 0, en realidad cualquier número por 0 es 0. Si no lo he visto, no hay problema, se lo muestro a continuación. Es una razón muy simple y al mismo tiempo a mí me parece muy interesante. Mire, ¿por qué 5 por 0 es 0? Ya. Esto viene nada más ni nada menos que de los axiomas de Z. En realidad viene, como bien dice acá el compañero, viene de los axiomas de los anillos, ¿ya? Que es algo, un fenómeno mucho más general, pero no importa. Pensémoslo en Z. Mire, 5 por 0, usted sabe que el 0 se puede escribir así, como 0 más 0, ¿cierto? Lo único que hice fue escribir el 0 como 0 más 0, ¿ya? ¿Cuál es la gracia de esto? Que con la propiedad distributiva, esto se puede distribuir como 5 por 0 más 5 por 0, ¿no es cierto? Pero entonces te quedas con esos dos extremos, te quedas con que 5 por 0 es 5 por 0 más 5 por 0. Entonces tengo repetidos, por lo que significa que puedo cancelar este loquito, puedo cancelarlo con ese loquito, y se concluye que 5 por 0 es 0. Por lo tanto, 5 por 0 es 0. ¿Vale? Es una razón muy cortita, espero que se haya entendido. En realidad ese argumento sirve para decir que cualquier número por 0 es 0, ¿por cierto? No solamente el 5. Todos los números por 0 valen 0, en R, en Z, en Q, a lo que a usted se le ocurra, en los complejos. Siempre pasa eso. Ya. Entonces, por ejemplo, con este argumento, que ahora lo tenemos bien clarito, podemos decir que asegurar que, como es lo que le había dicho, que el 1 divide al 0, efectivamente. Pregunta al revés, ¿qué pasa? El 0 al revés. ¿El 0 divide al 1 ahora? Pregunta al revés. A la inversa. ¿Qué cree usted? ¿El 0 divide al 1? La respuesta es no, muy bien. Veo que hay muchos no en el chat. Muy bien. La respuesta es no, pues el 0 no divide el 1. ¿Por qué no? Por la misma razón, pues, porque 0 por cualquier cosa me va a dar 0, pues. Nunca me va a dar 1, ¿cierto? Entonces es imposible esa... Exacto, no existe ningún K que haga esa gracia, ¿sí? Muy bien. Entonces el 0 no divide el 1. Perfecto. Entonces tenemos lo siguiente. ¿El 1 divide el 0? Sí. El 0 no divide el 1. ¿Cierto? Eso lo notamos así, me imagino que lo vieron con el profe, que es una rayita como tachado por arriba. ¿Ya? Otra pregunta ya, y para terminar con estos jueguecitos. ¿El 0 divide el 0? Sí. Muy bien, veo harto sí. La respuesta es sí. El 0 divide el 0. Y eso es muy extraño. Lo vieron con Aníbal. La verdad es que es muy extraño, ¿no? De más que lo vieron así como... Lo extraño que es eso, porque cuando uno habla en los números reales de 0 partido por 0, este objeto es súper extraño, ¿no? 0 partido por 0. Cualquier número dividido por 0 es una cosa muy rara, ¿no? Pero en el mundo de los números enteros, el 0 sí divide el 0 y eso tiene sentido. Fíjese en eso. No así, ojo, no así, el 0 divide el 0, pero no así, este objeto 0 partido por 0 aún deja de ser indeterminado, ¿ya? Sigue siendo indeterminado, a pesar de que el 0 divide el 0, ¿ya? Es una cosa muy, muy loquilla de las matemáticas. Ya, bien. Bueno, eso era ya como sobre los temas anteriores. Ahora sí, empecemos con la materia del día de hoy, ¿ya? Ahora sí, démosle con la materia del día de hoy. Y ese fue el calentamiento. Entonces, ahora yo les tengo que pasar un tema que no han visto con el otro profe y que se trata de lo siguiente.
A ver, espérenme un momentito, déjenme ver algo. Ya, perfecto. Ya, entonces, ¿de qué se trata el capítulo? O sea, el tema de que tenemos que ver hoy. Se lo comento, les pongo el título. Se llama Algoritmo de la división. ¿Ha escuchado este concepto? ¿Lo han visto? ¿Lo conocen? ¿Les suena de algún lado? Algoritmo de la división. ¿Les suenan esas palabritas? ¿Sabe de qué se trata? Quizás no lo he escuchado nunca, no tiene nada de malo. Se supone que lo enseñan en el cole. Sí, sí. Mira, a ver, como este concepto que tenemos que ver hoy es una cosa pero muy, muy, muy antigua. Muchísimo, muy antigua. Esto viene incluso de los griegos antiguos, ¿ya? Es un concepto que ya se conocía desde hace mucho, mucho tiempo. Eh, y claro, de hecho se lo enseñan a uno en el colegio y ustedes van a tener que enseñarlo si es que les toca a algún alumno que no cache cómo dividir números, que es frecuente que ocurra eso, ¿ya? Dada la falencia del sistema educativo. Eh, y a uno le enseñan una cosa que es como un procedimiento, ¿no? Para dividir números, ¿ya? Recordemos ese procedimiento. Antes de mostrarles de qué se trata realmente, en el fondo, el algoritmo de la división, recordemos ese procedimiento, ¿ya? Por ejemplo, si yo quiero dividir, vamos a hacer algo muy sencillo, no sé, quiero dividir el 206. Luego quiero dividir entre 5. Ya. ¿Cómo se hace eso? ¿Se acuerda? ¿Todos se acuerdan cómo se hace ese procedimiento de la división? Quiero dividir el 206 entre 5. ¿Qué era lo que tenía que hacer primero? Ya, primero había que trazar acá como una igualdad, ¿cierto? Hacíamos una igual. ¿Y qué es lo que hacíamos? Veíamos cuántas veces cabe este loco en el primer elemento, ¿no es cierto? En el 2. Ah, pero no cabe en el 2, entonces me paso a una unidad más. ¿Qué hice ahora? No. Ah, ya. Entonces me paso como a la unidad más grande de acá, ¿cierto? Lo hago caber dentro del 20. ¿No es verdad? ¿Vamos bien? Entonces acá poníamos como una comita. ¿Y qué es lo que teníamos que hacer después? Ahora que tengo eso claro, lo que tú tenías que hacer es ver cuántas veces cabe el 5 en el 20, ¿no es cierto? ¿Cuántas veces cabe el 5 en el 20 sin pasarse? Y eso es 4. Entonces acá anotábamos un 4. ¿No es verdad? Ya, ¿y qué hago con ese 4 ahora? ¿Qué hago con ese 4 ahora? ¿Qué hago con ese 4 ahora? Lo que tengo que hacer es multiplicar el 5, que lo voy a marcar con rojo. Multiplico este 5, lo multiplico por ese 4, y acá lo anoto acá, ¿cierto? Y le coloco una resta, 5 por 4. Y después lo resto, ¿sí? Resto el 20 con el 5 por 4, ¿no es verdad? Y acá me aparece un 0, porque 20 menos 20 es 0. Luego ese 0, ¿qué es lo que hacía uno? Baja ese 6 de acá, ¿cierto? Y me aparece un 6. ¿No es verdad? Y ahora tengo que hacer la misma pregunta. ¿Cuántas veces cabe el 5 en el 6 ahora? ¿Cierto? Vuelvo a hacer la misma pregunta. ¿Cuántas veces cabe el 5 en el 6? Y bueno, cabe una pura vez sin pasarse, ¿no es cierto? Y de nuevo hago el mismo procedimiento. Si multiplico ahora el 5 por 1 y se lo resto al 6. Y eso me da una resta que es el número 1. ¿No es verdad? ¿Qué hago ahora? Después de todo eso. ¿Me van siguiendo todo, no? ¿Está todo claro hasta el momento?
Y ahora que llegué a ese uno al final, ese uno que estoy aquí marcando con flechitas, ese uno me indica el término realmente. Pues aquí ya no hay nada más que hacer, ahí termina la división. Pues. A menos que queráis empezarte a meter con los decimales, cosa que no vamos a hacer porque estamos en los números enteros. Entonces, hasta ahí termina la división, lo vamos a dejar ahí. Este procedimiento, recordemos, esto se llama, bueno, esto es lo que se llama algoritmo de la división, ¿ya? Sí, se le puede llamar así. Yo lo llamaría el procedimiento de la división, porque el algoritmo de la división es un poco distinto, pero no importa. Llamémosle, esta es la manera como uno sabe dividir y como le enseñan a los niños en el colegio, ¿no? En la escuela. Este, recordemos este procedimiento porque esto es lo que vamos a ver. Mire, hay que analizar esta cosa que uno se la enseñan y que insisto que capaz que ustedes tengan que enseñarlo también. eh, Hay que analizarlo desde el punto de vista del matemático. Ya, eso es lo que queremos hacer ahora, ¿vale? Este procedimiento usted se lo dieron, pero no sabe de partida por qué esto funciona, ¿no? ¿Por qué esto funciona? ¿Por qué así? ¿A quién se le ocurrió que dividir había que hacerlo de esta manera? ¿Y por qué? ¿No? Esa es la pregunta. Queremos ahora como desentrañar por qué esto tiene sentido y qué son todos estos números que hoy fueron apareciendo entre medio, ¿no? Porque está lleno de información esta cuestión para llegar a un resultado final. ¿El resultado final cuál es al final? ¿El resultado al final cuál es? Llegamos a harta información interesante, llegamos a este 41, que estoy marcándolo con rojo, que es un número re interesante, y llegamos a este 1 que está acá al final también, que es igual de interesante. Eh, y bueno, entre medio apareció harta información también. Recordemos incluso que estas cosas tienen nombres, se acordará usted, ¿no? Se acordará usted que, por ejemplo, este número que estoy marcando con color azul, este número, ¿cómo se llama? Se llama, tiene un nombre especial, se llama dividendo. ¿Sí? De más que se acuerda usted, muy bien. Ese numerito se llama dividendo. Este numerito con verde se llama divisor. ¿Sí? Y todas estas cosas tienen un nombre y tienen un propósito. Ya no por nada tienen un nombre especial y se le llama de alguna manera, etcétera. Este numerito que está marcado con rojo, este se llama el cociente, muy bien. Y el último número que está allá abajo, este es el resto de la división. ¿Ya? Importante, todas esas cosas tienen nombre. Ahora, estos dos, el dividendo y el divisor, los vamos a tachar. ¿Ya? Los voy a tachar con rosado porque en realidad esos dos números no son tan importantes. No así estos otros dos, que sí los vamos a resaltar caleta. Con color negro los voy a subrayar. El cociente y el resto son muchísimo importantes, ¿ya? Esos dos objetos. ¿Ya? Entonces, no me importa si se aprende cuál es el dividendo, cuál es el divisor de esos dos, me da lo mismo, pero sí tiene que saber cuál es el cociente y el resto, porque son súper importantes. Y de hecho los vamos a ocupar en todo el curso de teoría de números. Esos dos objetos van a aparecer todo el rato, créame. Sobre todo el resto. Es muy importante. Ya, entonces si no lo aprendió ahora, no lo aprende esta clase, bueno, lo va a volver a aprender porque sigue esta cuestión, va a seguir apareciendo. Ya, entonces, mire, lo que me importa a mí es que entendamos qué sentido tiene esto. ¿Ya? ¿Por qué esto es cierto y qué información entrega el cociente y el resto? Lo que quiere decir este objeto, voy a borrar, dime, lo que quiere decir este objeto es, voy a abreviar lo que apareció. Tenemos 206 dividido en 5, apareció un 41 con resto 1, acá abajo, ¿no? Después de abreviar toda la información quedó eso. Esto, en términos matemáticos formales, lo que significa, porque eso es como una, cómo se llama eso? Es como una notación, es como como la tabla periódica, es como una cosa así como símbolos nomás. Pero en términos matemáticos lo que significa realmente es lo siguiente, es que el 206 es igual a 5 por 41 más 1, ¿ya? Vamos a anotarlo entonces, el 206 es igual al 5
por 41 más 1. Más 1. Profe, ¿por qué esa es así la división? Eso es lo que estamos viendo, choro. Eso es lo que vamos a ver ahora, ¿ya? Ahora se lo voy a explicar de dónde sale, por qué eso es así. ¿Por qué? Al final, ¿por qué así la cuestión? Pues, ¿no? Pero lo que quiero que entienda antes de explicarle por qué eso, es que esta división que acabamos de hacer es totalmente equivalente a esto que está abajo, ¿ya? Es que el 206 es igual, se escribe como el 5 por el cociente, que es el 41, más el resto que queda afuera, el resto, ¿sí? Si usted hace la comprobación, de hecho le va a hacer calzar, pues, porque 5 por 41 es 205, más 1 le da el 206. Es una manera de descomponer el número, se da cuenta como que descompusimos el 206 en términos del 5. ¿Se entiende esa idea? Tomamos el 206 y como que en relación al 5, lo que hicimos fue como descomponer, ¿sí? Ese es el procedimiento de la división que acabamos de hacer, ¿ya? Eso es en términos matemáticos lo que quiero que entienda. Al final, esta es la cosa, este es el fenómeno, ¿ya? Ahora, un paréntesis. Quiero hacerle un paréntesis, ¿ya? Esto es algo, pero para levantarle la pregunta, mire, ¿por qué, por ejemplo, misma pregunta con respecto a la división puedo hacerle yo respecto a la multiplicación? Si yo quiero multiplicar el 206 por 11, ¿cómo se hace esa multiplicación? Multiplico ese por allá, me dan 206, ups. Ahora coloco una barrita, coloco un 206, sumo para abajo, pa. ¿Por qué la multiplicación es así? ¿Se ha preguntado por qué el procedimiento es así? Todo eso tiene una justificación, por supuesto que sí, hay razones para eso, ¿ya? En términos matemáticos tiene una consistencia súper precisa de por qué las cosas son así, ¿ya? Y sí, de hecho tiene que ver con la base numérica, sí, tiene que ver con eso. Pero hay muchas más cosas que están involucradas, ¿ya? Se lo dejo ahí la pregunta abierta para que lo investigue si quiere investigarlo, porque todo esto tiene una razón. Ya, pero volvamos a la división, que es lo que nos interesa. Entonces, el algoritmo de la división, mire, vuelvo a escribir lo que teníamos. Esta cosa, este procedimiento que acabamos de hacer, de tomar un número, tomar otro número, y como que relacionarlos entre sí, descomponerlos entre sí, esto se llama el algoritmo de la división. Y esto es un teorema, ¿ya? Hay un teorema matemático, que es el que vamos a ver, que fundamenta por qué esta cosa tiene sentido, ¿ya? ¿Por qué se hace así? Hay una razón muy precisa de por qué las cosas son así, ¿ya? Hay una justificación clara en matemáticas, que se llama el teorema del algoritmo de la división, que es lo que tenemos que ver ahora. ¿Cuál es que quiero que observe lo siguiente? Lo que pasa es que uno puede dividir dos números cualquiera, ¿sí? Siempre puedo dividir números. Eso siempre se puede hacer. ¿Por qué siempre se puede hacer? Por ejemplo, si yo tomo, no sé, pues cualquier número, tomo el 1234 y lo quiero dividir por el 143. Eso se puede hacer, ¿sí? Se puede hacer. Van a encontrar usted, siempre va a encontrar un cociente y un resto, siempre aparece. ¿Ya? Y eso es re interesante porque dados dos números siempre puedo hacer ese procedimiento, ¿no? ¿Por qué eso siempre se puede hacer? Y ese es el algoritmo de la división. Ahora, lo otro que quiero que observe usted, antes de todo, volvamos al 206. Digamos que era 5 por 41 más 1. O, en otras palabras, lo que teníamos acá, vuelvo a escribir lo mismo que hicimos antes. Acá aparecía el cociente, acá aparecía el resto. Lo otro que quiero que observe usted es que, y esto es un fenómeno muy interesante, que este 41, que es el mismo que está acá, y este 1, que es el mismo que está aquí, esos dos números, el cociente y el resto, de hecho, son únicos. ¿Ya? Quiero que observe eso. Son únicos.
no existe ningún otro cociente ni ningún otro resto, siempre es uno solo, ¿ya? No es que yo pueda encontrar con una división, haga un procedimiento distinto, voy a encontrar otro cociente y me va a dar otro resto, eso no es posible, ¿ya? El cociente y el resto son únicos, y eso es parte del teorema. Ahora sí, le voy a enunciar el gran teorema que está fundamentando todo lo que estamos viendo, ¿ya? Entonces, tome nota, teorema. Este es el teorema que se llama el algoritmo de la división. Entre paréntesis también le llaman algoritmo de Euclides, ¿ya? Nosotros lo vamos a llamar algoritmo de la división, pero también le llaman algoritmo de Euclides, porque bueno, se debe a Euclides, es así de antiguo esto, ¿ya? Es desde hace 2500 años atrás. ¿Qué dice el algoritmo de la división? Dice lo siguiente. Tú tomas dos enteros, sean A y B, dos números enteros, ¿ya? Números en Z. Y le vamos a pedir que el B sea no nulo. ¿Ok? Vamos a pedirle que el B sea no nulo. Ya. Siempre que tú tengas dos enteros con un B no nulo, entonces el algoritmo de la división te dice, existen únicos numeritos que se anotan así, Q y R, el cociente y el resto, tales que, ¿qué es lo que cumplen? La misma ecuación que le había escrito hace un rato, porque es que el A se escribe como el B por Q más R. ¿Sí? El dividendo es igual al divisor por el cociente más el resto. Ese es el algoritmo de la división. Y además el resto cumple una cosa muy particular que lo hace comportarse como una especie de resto, que lo voy a anotar acá en la pizarrita más al lado, y el resto cumple con lo siguiente. El resto siempre es un número positivo, es mayor o igual que 0, siempre el resto es positivo, y además está acotado por arriba también, en menor estricto, y el resto es menor estricto que el módulo del B. ¿Ok? Eso es el teorema del algoritmo de la división, ahí está, completito. ¿Se entiende entonces lo que está anotado ahí? ¿Está todo claro? ¿Alguna pregunta? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? ¿Ninguna duda? Dígame. Pregúntame nomás si quiero usar el micrófono, si quiero usar el chat, como quieran. No tenemos que solicitar que A o B, cualquiera de los dos, tengan una relación de orden uno con respecto al otro, que A sea mayor que B o que B sea mayor que A o algo del estilo. La verdad es que no. Es una muy buena pregunta, pero la verdad es que no. Es libre. Claro, es que tiene sentido, igual es una muy buena pregunta. Fíjese que tiene sentido dividir, por ejemplo, lo que hicimos, el 206, dividirlo en el 5. ¿Por qué? Porque el 206 es mucho más grande con respecto al 5, entonces puedo hacer meter el 5 en el 206, ¿no? Y no al revés, porque tengo el 5 y lo dividido en el 206, es como raro, porque el 206 al tiro no cabe, ¿cierto? Es como, esa división uno no tiende a no hacerlo, pero es totalmente válido igual, y el teorema te dice que sí se puede. De hecho, veamos ese ejemplito. ¿Qué pasa si divido? Lo voy a anotar acá arriba con rojo, ya, un paréntesis. ¿Qué pasa si divido el 5 entre 206? ¿Cómo divido el 5 en 206? ¿Cómo divido el 5 en 206? Ojo que no me quiero meter con los decimales, ¿no es cierto? No se meta usted con los decimales.
Si quiero meter el 5 en el 206 en el 5, esto es muy simple, porque el 206 no cabe dentro del 5. Exactamente, es cociente 0 y el resto es 5. ¿Ya? Entonces lo que significa es que el 5 se puede escribir como 206 por 0 más 5. ¿Sí? Y el algoritmo de la división sigue funcionando, ¿vale? Claro que el tema es que uno tiende a no hacer ese tipo de divisiones y eso tiene una razón de ser, pues es porque no, como que al tiro no cabe, entonces la división termina de una. ¿Ya? ¿Más preguntas? Profe, Dígame. ¿hay implícito un para todo ahí o no? Como para todo A y B pertenecientes. Para todo A y B, precisamente. Sí. Sí, Ya, muy bien. Buena pregunta. Ahí está el cuantificador para todo, ¿ya? Da lo mismo el A y el B que tú tomes. Mientras el B sea no nulo, da lo mismo lo que sean, siempre existe ese cociente y ese resto. Siempre. Y eso es súper, súper importante. Y de hecho son únicos, ¿no? Ahí está el signo de exclamación en el existe. Ya. Vamos a ver más ejemplitos. No creo que alcancemos a ver la demostración ahora. Tal vez la veamos en la próxima clase. Pero quiero que veamos una cosa, porque el teorema está diciendo varias información. Por ejemplo, voy a tomar un número cualquiera. Ahora voy a tomar el 125. Ya, y lo voy a dividir entre 3. Ya. Hagamos la división de nuevo. La voy a hacer yo, ya, para que veamos lo que ocurre. Entonces, de nuevo, hago caber el 3 en el 1, no cabe. Entonces me paso al 12. Entonces meto el 3 en el 12. Ese sí cabe, cabe 4 veces. Entonces multiplico 3 por 4 y lo resto. Entonces, ¿qué me va a aparecer? Va a aparecer un 0 y luego se baja ese 5, ¿no es cierto? Perfecto. Y ahora de nuevo hago calzar el 3 en el 5. Ah, de nuevo me dio 41. Ah. Bueno, y va a aparecer acá un menos 3, pero el resto ahora va a ser 2. ¿Ya? Y ahí termina la división, ¿cierto? ¿Por qué ahí termina la división? La pregunta es ¿por qué ahí termina la división? Eso quiero que observe. ¿Por qué no puedo seguir dividiendo? ¿Ya? Y volver a replicar ese procedimiento. Voy a anotar esa pregunta aquí. ¿Por qué aquí termina la división? Aquí. Exactamente, es porque el 3 no cabe en el 2. ¿Ya? Sí, en realidad sí, está bien. Todo lo que me dicen está bien. Tanto con el término de que el 3 no cabe en el 2, con lo que no tenemos la demostración, por el resto es menor que el valor absoluto del B. Precisamente todo eso es correcto, ¿sí? Es porque exactamente el 3 ya no cabe en el 2. Y es porque, más precisamente, ¿qué es lo que decía el teorema? Fíjese, la colita del teorema que escribió al final decía lo siguiente: que el resto es mayor o igual que 0 y menor estricto que el módulo del B. El resto, en este caso, es 2 y el B es 3. Precisamente se cumple con que el 2 es menor estricto, bueno, es mayor o igual que 0 y es menor estricto que el módulo del 3. ¿Ya? No así, por ejemplo, voy a anotarlo con color azul. Este 5 que obtuvimos acá, este 5 también fue un resto. Fue un resto de otra división, ¿cierto? De la división primera. Pero ese 5 no cumple con esta cosa, po. El 5 no lo cumple, ¿cierto? Porque el 3 sigue cayendo dentro del 5. Se da cuenta que cuando yo empiezo a dividir, empiezo a obtener números que son cada vez más chicos, ¿o no? Son cada vez más pequeños. Eso es re interesante en la división. Partes con un número grande
y como que se va achicando, se va achicando, se va achicando, hasta que llegas al final y la división termina, cuando llega a un número que es más pequeño que el divisor. ¿Sí? Eso siempre pasa, ¿ya? Siempre se va achicando, se va achicando, se va hilando más fino hasta que llegáis a un número que ya no se puede meter dentro del otro. Y eso es parte de, precisamente, se ve en la demostración del algoritmo de la división, porque es así. Y ahora quiero que lo haga usted. Ya, le voy a dar unos minutitos para que usted se recuerde cómo dividir números, algo muy simple, pero quiero que lo haga igual, ¿ya? Entonces le voy a poner un ejercicio para que lo haga al tiro. Quiero que divida el 1, 2, 3, 4 entre 6. Ya le doy unos minutitos para que lo haga y lo vemos enseguida. Ya, para que usted mismo practique cómo se dividía esta cosa. ¿25 resto 4? Ah, 205 y resto 4. Ahí sí. Estoy de acuerdo. ¿Sí? Muy bien. Ya. El cociente es 205 y el resto es 4. ¿Sí? Es precisamente, de nuevo, ¿por qué? Porque esto es así. Porque el 1234 se escribe como 6 por 205 más 4. No se le puede olvidar. ¿Ya? El cociente, que es este número de acá, aparece aquí multiplicando al 6 y el resto siempre, como es resto, queda afuera. El resto es como una colita que queda afuera, ¿no es cierto? Es un cachito. Por eso es resto, por eso se llama así, es como una cosa que queda como estorbando. ¿Ya? Eso es el resto. Ahora quiero que observe otra cosa. Observación. Ya esto está bien, ¿ah? Está bien, perfecto. Veo que todos se acuerdan cómo hacer el procedimiento y está súper bien. Quiero mencionar dos cosas. Primero, que el algoritmo de la división, que es lo que acabamos de ver, que probablemente en la próxima clase veamos la demostración, también se le llama, por si usted lo encuentra por ahí, vuelvo a repetirlo, también se llama algoritmo de Euclides, ¿ya? También se le llama así, estas cosas tienden a mezclarse los nombres, pero nosotros vamos a ver en el curso que el algoritmo de Euclides es otra cosa, ¿ya? Vamos a ver dentro de las próximas clases otro algoritmo que se llama algoritmo de Euclides, que es para otro propósito, ¿ya? Entonces acá los nombres se mezclan. Si usted busca en internet, el algoritmo de la división puede que le aparezca con el nombre de algoritmo de Euclides, pero nosotros en el curso, cuando nos refiramos al algoritmo de Euclides, va a ser otro tipo de cosa, ¿ya? Eso es lo primero que tiene que comentar, que acá los nombres se mezclan. Primera cosa. Segunda cosa que quiero que observe, es que cuando teníamos esto, teníamos A igual a B por Q más R, con 0 menor o igual que R, menor estricto que el módulo de B, ¿ya? Cuando tenemos esa ecuación, que es una descomposición en el algoritmo de la división, cabe la posibilidad de que el resto sea 0, y esto es lo que quiero que observe. Puede ocurrir
como el teorema te lo asegura, puede ocurrir que el resto valga 0. Ese es un caso muy especial, ¿no es cierto? Cuando el resto vale 0. ¿Qué pasa cuando el resto vale 0? ¿Qué pasaría si el resto vale 0? Pues sí, eso es lo que uno llama así muy bien, con esas palabras, que la división es exacta, ¿sí? Es como que cabe Entonces, justito, ¿no? entonces sería que el B divide a la. Exactamente. ¿Sí? Muy bien. Súper bien, pues cabros. ¿Ya? Observe, eso es lo que quiero que observe. Entonces, que puede ocurrir que el resto valga 0 y de hecho es lo siguiente. Vamos a dar con color rojo. Esto es una equivalencia desde el teorema del algoritmo de la división. Esto es equivalente. Que el resto valga 0, esto es sí, solo sí. El B divide al A. ¿Sí? ¿Sí o no? Porque si el resto vale 0, espérame un poquito. Enseguida te respondo la pregunta. Porque si el resto vale 0, mira, esto es súper sencillo. Si el resto vale 0, ¿qué es lo que va a aparecer acá? Va a aparecer un 0. Va a aparecer A igual a B por Q, ¿cierto? Que es precisamente la definición de la división, pues porque el A se puede escribir como B por algo. Existe un K tal que A es igual a B por ese K, que es Q, ¿cierto? Por eso estas dos cosas son equivalentes, que el resto valga 0 es como que precisamente la división es exacta, ¿no? Que cabe justito. ¿Ya? Una observación que creo que no es complicada de entender y que aún así es importante. En general el resto no es 0, ¿cierto? En general el resto nunca es 0, o sea, casi siempre el resto te va a dar 1, no sé, te va a dar 2, como lo vimos en los ejemplos, te va a dar un número pequeño, pero que no es 0. Eso es lo general. A menos que precisamente el número divida al otro. Y ahora respondo a la pregunta, ¿tiene alguna interpretación o relación con la geometría? No que yo sepa, es una muy buena pregunta, no que yo sepa. Euclides igual tuvo, claro, como usted sabe, Euclides tiene mucha influencia en geometría, pero no solo en geometría, igual hizo otros trabajos que no son geométricos. No sé, tendría que investigarlo, es una buena pregunta. Y yo creo que no, pero puede ser. Quizá, quizá hay algo que yo desconozco y que Euclides encontró una manera de dividir cosas con geometría. Igual los matemáticos hacían esas cosas, ¿no? Claro, es que la pregunta va porque al final el hecho de generar los postulados de Euclides para la geometría, que más encima tiene su nombre, Sí, claro. que más encima haya tenido como el tiempo para hacer el algoritmo de la división, es por eso. ¿Cómo le digo para tanto? Eso. Es una muy buena apreciación, ¿no? Gracias por tanto y perdón por tan poco. Sí, bueno, hay otros matemáticos que hicieron muchísimo más, ¿no? Eh, en todo caso, lo que le quiero comentar es que antes, claro, los matemáticos en la antigüedad siempre buscaban maneras geométricas de entender la matemática. Y eso era súper común. Entonces, ¿cómo se entiende la multiplicación desde las rectas, por ejemplo? O con la circunferencia. O cómo se dividen números con las circunferencias, con la recta, que no sé. Yo la verdad es que ahí desconozco, pero se hacía harto, ¿ya? Va a quedar para usted, para la curiosidad y para la mía también. Eso nomás, pues chiquillos, yo creo que podemos dejarlo hasta aquí nomás. Si es que le parece bien. La próxima clase entonces vemos la demostración, ya que no nos vamos a... Tampoco es tan larga, así que no nos vamos a demorar mucho. ¿Ya? Entonces, le comento para ya terminar la clase lo que se trata la próxima sesión, que ahora ahí sí que vamos a entrar más de lleno en temas más duros, que es la demostración del teorema. Y el otro concepto que es súper importante que tenemos que ver es lo que se llama el máximo común divisor.
¿Ya? Esto es lo que vamos a ver entonces en la próxima clase. Este es el spoiler. La demostración del teorema y el máximo común divisor. ¿Alguna pregunta ya para cerrar la sesión entonces? ¿Consulta? ¿Pregunta? ¿Está todo claro? ¿Ninguna duda? Por aquí no, profe. Gracias. Ya pues chiquillos, Todo claro. nos vemos entonces el lunes. Que esté muy bien. Igual. Que le vaya bien sí. con el Chao, Aníbal. profe. Profe. Chao, profe. Chao, chao. Chao. Chao, profe. Chao. Chao, profe.